Serra, porque saben que hoy es un día de reivindicaciones en el campo. Comenzaron ayer en Almería, ya se lo contamos, pero hoy el epicentro se encuentra en Úbeda, en la provincia de Jaén, porque el sector del olivar también está muy enfadado. Dice que no pueden más, necesitan ayuda de las administraciones y queremos hablar con una de las voces más representativas, autorizadas dentro del mundo del campo, como es Asaja. Buenos días, Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, vicepresidente a nivel nacional también de esta organización. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en esta ocasión hay que decir que se han unido las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA, COAG, las comercializadoras. Están todos unidos en esta ocasión, como siempre, pero pues porque hemos visto una por unidad encima fundamental. de diferencias que siempre tendremos, o tenemos, creo que hay un punto en común, y es la situación bastante caótica de todo el mercado, de los precios agrarios en el campo, que obviamente está poniendo en jaque a todo el sector. Porque esto tiene que ser un punto de inflexión, ¿no, señor Serra? Ustedes quieren ya que no se puede seguir así, el campo agoniza y estamos hablando de un medio rural que tiene que tener un futuro. Debería. Vamos a ver, el otro día en no sé qué periódico salía una noticia de que el 90 y tantos % de la población en España vive en el 1% de la superficie. Y esto nos lleva a decir que prácticamente estamos abandonando las zonas rurales. Lo que ha mantenido siempre la actividad en el medio rural fundamentalmente es la agricultura, con independencia de que también haya otras posibilidades, pero sobre todo la agricultura. Cuando digo agricultura digo en sentido extenso, es decir, agricultura, ganadería, silvicultura, todo lo demás, ¿no? Si no se apoya este sector, y últimamente tenemos bastante la sensación de sentirnos un poco abandonados por el gobierno, porque ante la infinidad de problemas que están ocurriendo no vemos que haya ninguna actitud. Y cuando hay una actitud, la última ha sido la de subir el salario mínimo, que precisamente se firma hoy, por cierto, sin ni siquiera escuchar a los agricultores y su opinión, que firmamos como Asaja el convenio colectivo del campo, todas las provincias con las centrales sindicales de acuerdo, y no sé para qué lo firmamos cuando viene una cosa como esta que de alguna manera invalida todo ese trabajo, ¿no? Ya. Vamos a ir por partes porque yo les decía, si esto era un punto de inflexión, está hoy con nosotros, pero está muy pendiente de lo que está ocurriendo en Úbeda. Sí. ¿Qué noticias le llegan desde allí? Porque parece ser que ha habido momentos de, por lo menos barricadas sí que están haciendo los agricultores y ya avisaban que se iban a cortar autovías. ¿Qué información le llegan? ¿Qué nos puede contar? Pues, vamos a estar en directo ahora mismo también. La situación está un poco crispada y yo tengo que decir, y creo que represento la opinión por seguro de Asaja y del resto de los que estamos en esto, que no somos para nada partidarios de las alteraciones serias del orden público. La gente del campo siempre es gente de orden, como se dice, ¿no? Pero, claro, la situación está crispada y a veces pues las cosas se van un poco de las manos. Tenemos también la preocupación y llamamos a todo el mundo a que tenga un poco de tranquilidad, porque lo que queremos sencillamente es ser oídos, que nos consideren y que se empiece a pensar que esto tiene que empezar todo el mundo a buscar alguna solución, porque si no la situación podría ser crítica y de alguna manera bastante irreversible. Y ahí está pues el abandono de algunas zonas, no solamente en Andalucía, sino en el resto de España, y el envejecimiento de la población agraria que no tiene retorno si no se hace algo, ¿no? Claro. Ustedes, ahora hablaremos del salario mínimo interprofesional, pero están pidiendo ayuda por parte de las administraciones, se sienten desoídos, desamparados por parte de la administración central. ¿Qué necesitan para que esos precios no estén por los suelos? ¿Quizá una nueva ley que regule los precios en origen? Había una ley de la cadena alimentaria que nació de manera un tanto ambiciosa y después fue progresivamente descafeinándose. Y lo que necesitamos es, de alguna manera, pues tener la sensación de que el gobierno está preocupado, porque es que aquí hay un cúmulo de cuestiones, ¿no? Tenemos el tema se hablaba antes del Brexit, con lo que eso influye para el comercio, porque la Unión, Reino Unido es un destinatario importante de muchos de los productos, sobre todo andaluces y especialmente en la zona de Almería y demás, ¿no? Tenemos el tema de los aranceles en Estados Unidos, que pone en una situación de gravedad total a todo el sector del olivar, especialmente la aceituna de mesa, con la amenaza de que antes de un día de estos encima crezcan esos aranceles. Tenemos un montón de problemas y la sensación que tenemos es que está todo el mundo como un poco mirando. El gobierno central está como mirando para otro sitio. No parece que tenga, que sea una de sus prioridades, buscar soluciones para este tema. Yo sé que no es fácil buscar una solución, porque todo el que pretende que soluciones complejas que problemas complejos tengan soluciones fáciles, eso hay que huir de eso, no es fácil. Pero de todas maneras
creo que debería haber primero pues la intención de buscar una solución, de sentarnos todos, de sentarnos con la distribución, que tiene mucho que decir esto, de también con los ciudadanos que sean conscientes de que la calidad de los productos que consumen todos los días es porque en el campo hay gente que la produce y que de alguna manera, si no damos salida a todo eso, si no damos una cierta perspectiva de futuro y capacidad a todo eso, pues al final estamos matando a la vaca. Claro, hemos hablado antes que a veces no somos conscientes, ¿no?, de lo que supone comprar esos productos que llegan del campo en el supermercado y no sabemos que a lo mejor ese precio ha subido un 600% en comparación con lo que ha cobrado el agricultor. Son precios de hace 40 años lo que le están pagando ahora mismo, ¿no? Yo creo que si hiciéramos, podríamos poner ejemplos muy concretos, desde productos primarios como el maíz. Yo llevo algunos años, no sé si decir por desgracia, en este negocio agrario, y yo recuerdo haber vendido maíz el año 86, y digo 86 porque es cuando España entra en la Unión Europea, a mejor precio, pesetas constantes, de lo que se vendía el año pasado. 31,50 de entonces, 29 pesetas al cambio el año pasado. Claro, claro. Y si hablamos de naranja, pues los precios que tienen las navelinas hoy día son prácticamente los mismos que hace 25 años. Claro, todo esto... ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí entonces? Ayer nos decía en directo un agricultor en Almería, dice, es que esto de depender de Bruselas, el hombre ponía muchas dudas. El hecho de depender de Bruselas nos ata de manos, porque no podemos fijar unos precios como a nosotros nos gustaría. ¿Dependen mucho de Bruselas o no les tiene en cuenta Bruselas a la hora de hacer acuerdos comerciales? Yo creo que la política agraria común, que sin duda ha tenido muchísimas cosas buenas, también ha producido muchas veces, y eso no somos conscientes, muchas limitaciones a la producción que al final son más costes. Igual que el bienestar animal y todas estas cosas, que todas las vemos muy bien, pero estamos compitiendo en el resto del mundo con gente que no cumple esos estándares. Nosotros como siempre Marruecos. Tenemos una palabra para definir esto, que es la reciprocidad. Si ustedes nos limitan nuestra producción de tal manera, oiga, los que vienen de fuera deberían de tener las mismas. Porque si no, esto es un partido de fútbol donde las reglas son distintas según esté uno o en un campo o en otro, ¿no? Y esto es lo que realmente nos lleva a una situación muy complicada. ¿Qué está pasando ahora mismo con Marruecos, con los países asiáticos? Creo que ahora comienza a llegar arroz desde Vietnam. ¿Qué es lo que ocurre con estos productos que llegan de terceros países con una competencia muy desleal, según denuncian ustedes? La Unión Europea tiene una enorme cantidad de acuerdos comerciales, y concretamente pues, el de todo menos las armas, que es un acuerdo con países terceros, pobres, a los cuales se le permite exportar hacia la Unión Europea todo prácticamente sin arancel, menos las armas, como dice Everything But Arms, es el nombre del acuerdo. Pero lo que ocurre muchas veces es que estos países son aprovechados por otros países para triangular. Lo mando a tal país y de tal país lo mando a la Unión Europea, Y situaciones como esta. Otra cosa es el tema de Marruecos. El tema de Marruecos con acuerdos preferenciales con la Unión Europea para importación de tomates y otros productos, que muchas veces se establecen contingentes, pero esos contingentes no se cumplen. Y cuando se controla que ya no hemos pasado de largo del contingente, ya está todo pasado. Pero ya Almería ya ha recibido el palo de no estar... El otro caso típico, por ejemplo, es el de las naranjas en Sudáfrica o Egipto, con unas condiciones de producción y unas limitaciones que no tienen nada que ver, y unos estándares de control que no tienen nada que ver, y además con una amenaza muy, muy importante, que además eso es un añadido, que es el tema de la importación de plagas, ¿no? Que todos los años se oye recurrentemente por la presencia de determinadas plagas que estamos importando con toda esa enorme masa sin control que entra en la Unión Europea, y sin ese principio que decíamos de la reciprocidad. Ustedes produzcan con las mismas limitaciones que producimos nosotros para poder competir con las mismas reglas del juego. Es que de otra manera esto no puede funcionar, y así se está colocando al sector en una situación bastante límite. Tienen muchos frentes abiertos ahora mismo los demasiados, agricultores, demasiados, más que nunca, diría yo, porque hoy, como usted recordaba, se ratifica ese acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo lo va a afrontar el agricultor, teniendo en cuenta que ya se firmaron, como ha dicho usted, unos convenios colectivos a nivel provincial? ¿Qué va a suponer? A veces una chispa produce una gran explosión. Yo creo que esto es un poco lo que está ocurriendo hoy, concretamente, por eso en Jaén, ayer en Extremadura, ¿no? Sí, también, bueno, sí. Hay una queja importante en el precio del aceite,
un fracaso del sistema de almacenamiento privado, que era una de las grandes esperanzas, que yo creo que se pusieron demasiadas esperanzas en esto, porque no es, y resulta que después se han acogido a esto 4%, 3% de lo que se planteaba, y en medio de todo esto, y la sensación que tiene el sector agrario en general de que el gobierno está como en otra cosa, que tiene muchos frentes abiertos también, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y de repente pues sale esto del salario mínimo. Entonces dice, bueno, ¿por qué no ponen también un precio mínimo si vamos por ahí para el aceite? Que yo comprendo que es difícil por una serie de reglamentaciones, pero luego viene la otra parte que usted decía hace un momento. Si todos, como Asaja, negociamos todos los años o cada cierto tiempo a nivel provincial un acuerdo que se llama el Convenio Colectivo del Campo con las centrales sindicales que se firma, concretamente hay uno firmado para Sevilla, que era de 4 años, que me parece que estamos en el tercero, cada provincia. ¿A qué vienen a hacer una cuestión como esta sin oír a los intervinientes, sin cumplir lo que se debe de cumplir, que son pues una serie en función de una serie de parámetros, un porcentaje sobre el salario medio? ¿Cómo se hace esto mientras tenemos la sensación de que nadie nos escucha en el otro problema, en el problema de nuestros precios, ¿no? Bueno, señor Serra, los que quieren hacerse oír esta mañana son los agricultores del sector del olivar en Úbeda. Nos vamos allí en directo. Usted nos comentaba que bueno, llegaban noticias de cierta tensión en la zona. Nuestro compañero Alfonso Miranda se encuentra allí. Alfonso, muy buenos días. No sabemos si ha arrancado ya esa manifestación. Cuéntanos en qué situación está y cuál es el ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, estamos justo en el punto de encuentro de uno de los 4 cortes programados por parte de las organizaciones agrarias, en concreto de la A32, de la autovía que va como dirección a Albacete, donde dentro de unos minutos los miles de olivareros que están aquí concentrados prácticamente desde las 10 de la mañana, pues van a comenzar a meter sus tractores precisamente en la autovía. Tenemos que decir que a esta hora de la mañana la provincia de Jaén se podría calificar como bloqueada por tierra los 4 puntos cardinales de norte, sur, este y oeste, teniendo en cuenta que en torno a las 8:30 de la mañana han empezado algunos piquetes al margen de lo que es la organización oficial de esta convocatoria a quemar neumáticos en la A4 a su paso por la Carolina. Igualmente ha pasado 3/4 de lo mismo en la A44 a la altura del puerto de Carretero. Aunque oficialmente la convocatoria de corte de las autovías está prevista a partir de las 11 de la mañana, lo cierto se ha dicho que a esta hora de la mañana ya se circula con muchísima dificultad por las carreteras de la provincia de Jaén. Sin embargo, entre todas aquí hay muchísimas personas congregadas y podemos a esta hora de la mañana hablar con uno de los responsables de una de las cooperativas más grandes que hay en la provincia de Jaén, que es la cooperativa Virgen de Guadalupe, con su presidente, que es Antonio Berlanga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que reconocía antes a micrófono cerrado que contento y muy satisfecho de la respuesta de todo el sector. Bueno, es que la respuesta del sector se viene fraguando en los últimos año y medio, ¿no? Que nos vemos cómo ha ido descendiendo los precios, vemos cómo las organizaciones agrarias hemos hecho esfuerzos por intentar regular una campaña enorme que hubo el año pasado. Esos esfuerzos privados no han dado resultados. Después hemos intentado que el almacenamiento a través de la Unión Europea se hiciera efectivo. Las 2 primeras convocatorias han sido nulas, muy malas por parte de la Unión Europea. La tercera, qué curioso, justo un día antes de que se hiciera la manifestación, ha dado resultados, y esperemos que con este almacenamiento de 149 millones de kilos de aceite que se van a retirar del mercado, a los 23 que ya había de antes, surja efecto y los precios recuperen un poco el nivel normal. Pero curiosamente esta mañana el sistema pool indica que se está pagando el Virgen esta a 1,95. Ya, ese es el gran problema, ¿no? Vamos a ver si con esta medida, que ha llegado un poco tarde, que tenía que haberse hecho efectivo esto hace 2 meses, cuando se hizo el primer almacenamiento privado, el almacenamiento público. Bueno, vamos a esperar que surja efecto esta retirada de aceite, más un poco menos de aceite de lo previsto que hay en realidad, pues tire de los precios hacia arriba y podamos ir defendiendo nuestra cosecha. No tratamos de nada más que defender un poco el olivar, y fundamentalmente en este sistema el olivar tradicional, en donde hay muchísima dificultad en las transformaciones, aunque los agricultores no paran de hacer transformaciones.
por la orografía que tiene la provincia de Jaén, en el 80% es muy complicado hacer estas transformaciones. Entonces, muy necesario tener las ayudas pertinentes y si en un momento dado la Unión Europea no puede hacer el almacenamiento, que deje que el almacenamiento lo puedan hacer el sector privado, cooperativas y particulares. Por último, le decía, señor Berlanga, si el sector del olivar de la provincia de Jaén muere, la provincia también fallece. Bueno, estamos en una provincia que, si ven los números del PIB, prácticamente todo depende del olivar. O sea, los 600 millones de olivos puestos, aparte de muchas ventajas medioambientales, son los que mantienen la provincia. Y hay pueblos enteros, y hoy día se están manifestando, estamos en Úbeda, pero desde Siles hasta aquí, que es el punto de encuentro, está toda la carretera atascada porque viven de eso. Pueblos de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, 5.000, 10.000 habitantes, todos viven de eso. El comercio de toda la zona de Úbeda Centro, Úbeda, Baeza y demás, depende del olivar. Es que vivimos del olivar, no hay otra cuestión. Entonces aquí no hay cultivos alternativos, por desgracia no se han encontrado. Pueden hablar de almendros, pueden hablar de pistachos, pero realmente no son todavía cultivos alternativos para lo que es el olivar. Muchísimas gracias, Antonio Berlanga, presidente de la Cooperativa Virgen del Guadalupe. Bueno, pues estamos apenas a unos minutos antes de que comience oficialmente los cortes de las principales carreteras en la provincia de Jaén. Pero lo cierto, se ha dicho que a esta hora de la mañana circular por la provincia jienense ya es una cosa ciertamente muy complicada. Gracias, Alfonso Miranda, por esa información de última hora. Bueno, señor Serra, así están las cosas en Jaén. Me imagino que comparte buena parte de lo que decía su compañero desde allí. ¿Sabe qué pasa? Da la sensación de que en un momento en el que los políticos nos hablan de apoyar el medio rural, de luchar contra la España vaciada, Andalucía vaciada, la gente del campo dice que no va a sobrevivir. Hay una contradicción absoluta. Es que esa es justamente, yo creo que la queja, de ver cómo, y lo digo también a nivel Bruselas, donde acudo con cierta frecuencia, como todo el mundo habla de la importancia del campo, de la biodiversidad, del medio ambiente y tal, y luego pues la gente que ocupa el territorio, que son las que garantiza que aquello siga funcionando, nos sintamos totalmente abandonados, ¿no? Y cada vez pues una situación más límite, y llega un momento en que ya la gente dice, mira, y yo creo que, atendiendo a lo que decía este señor, a los agricultores, que somos gente normalmente de orden, vamos, normalmente siempre de orden, no nos gusta para nada todo esto. O sea, andar interrumpiendo una carretera, produciendo problemas y dificultades a la gente que va todos los días a su trabajo, obviamente no es algo que nos guste, todo lo contrario, nos violenta, porque somos gente que no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? Pero llega un momento que dice, bueno, tendremos que hacer algo para que el resto de la población se dé cuenta de que esto lleva mucho tiempo aguantando el tirón y llega y ya se toca a fondo, ¿no? Se prevé que se va a colapsar a partir de las 11 buena zona de la provincia de Úbeda, la autovía del aeropuerto, en fin. Juanma, comprensión, me imagino que también piden a los ciudadanos. Sí, buenos días, Ricardo. Buenos días. Como no podemos cambiar el orden mundial ni el comercio mundial, y está montado tal como está montado y seguiremos estando dentro de la Unión Europea, ¿qué medidas puede tomar un gobierno en estos momentos inmediatamente para aliviar un poco la situación? ¿Medidas de carácter legal o...? Porque bueno, decía antes que cualquier problema complejo nunca tiene una solución fácil, vale. Y el que venga con una solución fácil pues hay que salir corriendo. Pues digo, que no cambie la filosofía... Pues para empezar habría que empezar a hacer una llamada de atención a algunos lineales para decir, oigan ustedes, ¿eh? Claro. Y luego también concienciar al ciudadano. Luego hay medidas de carácter fiscal. En esto del salario mínimo, por ejemplo... Pero cuando hablas de lineales, ¿qué quieres decir? ¿Que hay precios tremendamente bajos? Si se ven muchas veces los precios que perciben los agricultores frente a los precios que hay en el lineal para el ciudadano, pues a veces dice, bueno, ¿y cómo se puede llegar de 0,30 a 2,20? ¿Y eso se puede hacer legalmente? ¿Eso se puede controlar legalmente? Hombre, legalmente, la ley de la cadena alimentaria preveía una serie de actuaciones para intentar limitar la capacidad o la poca capacidad negociadora que tiene el sector. Porque siempre se habla de lo mismo, ¿no? Pues tienen que asociarse para ser más grandes. Sí. Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de productos perecederos, una demasiada asociación produce un problema mejor que una solución. Porque cuando tú tienes un producto no perecedero, tú puedes almacenar y negociar la salida. Cuando tú tienes un producto, yo pongo un caso que siempre hago con el melocotón, pues tú tienes que vender todos los días, porque el lunes tienes melocotón, el martes, el miércoles, el jueves ya no tienes melocotón, ya tienes destrío. Entonces muchas veces gestionar muchísimos kilos
Por eso la solución típica que no, tienen ustedes que asociarse. ¿Qué capacidad de asociación tiene un sector tan metabolizado como es el agrícola, con pequeños productores fundamentalmente, frente a 5 lineales que son los que manejan un importantísimo? Entonces, claro. Primero hace falta concienciar a la población. Segundo, medidas, de alguna manera, que toda la distribución sea consciente de que matar la vaca es quedarse sin leche, por decirlo de una manera gráfica. Y luego imagino que también habrá determinadas medidas de control que puede establecer el gobierno para, de alguna manera, equilibrar un poco la balanza que está bastante desequilibrada, ¿no? Hablaba de concienciar a los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, ¿no?, cuando vamos con nuestro carro de la compra al mercado de abastos o al supermercado? ¿Qué podemos hacer para empujar o, con nuestra decisión como consumidores, favorecer que esta situación cambie? Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es, los ciudadanos deberían de tener más conscientes de lo que compran y empezar por mirar de dónde viene, cosa que en otros países se hace bastante. Aquí importamos muchos productos muchas veces, y puedo poner el ejemplo que siempre pongo de la patata, que es una cosa paradigmática, ¿no? Que estamos mandando patatas para Alemania y el mismo camión viene con patatas para acá, lo cual es absurdo, ¿no? Entonces, si ustedes llegan a las fechas, pone lavada de importación, y resulta que estamos comprando patatas lavada de importación, que es un eufemismo para decir que la han lavado y cepillado para ponerla bonita y lleva 6 meses metida en una cámara, ¿no? Y estamos, lo que allí no se quiere lo mandamos para acá a un precio irrisorio y estamos presionando sobre el mercado, y mientras tanto nuestros productos tenemos que buscar mercados fuera, ¿no? O sea, que tendríamos que mirar la etiqueta o incluso preguntar, ¿no? Sí, más. Igual que en la naranja, cuando viene de Sudáfrica, cuando tenemos naranjas aquí y resulta que se solapan las campañas de allí y de aquí, igual que el aceite, tenemos que empezar a valorar lo nuestro, porque encima creo que tenemos un producto de una extraordinaria calidad. Entonces el ciudadano puede hacer mucho para ayudar y exigir a los lineales que esas calidades se correspondan, y luego que los precios, pues, de alguna manera guarden una relación con lo que ha recibido el agricultor por su producto, ¿no? Y no hay una especie de que muchas veces multiplicamos por 2 y por 3 y más veces incluso determinados productos. Javier. Sí. A mí me gustaría, abundando en lo que decía Juan Manuel, si estuviera en su mano, ¿cuál sería la prioridad? ¿Por dónde empezar? Porque cuando vemos el problema, por usar un símil del campo, es como el cesto de cereza, que vienen todas entrelazadas y no hay manera de separarlas. ¿Cuál es la prioridad de los agricultores? ¿Qué es lo que están pidiendo? Oiga, empezamos por aquí. Yo empezaría por revisar la ley de la cadena alimentaria. Intentar potenciarla dentro de los límites legales lo más posible. Y considerar que en el tema, porque ahí chocó mucho con el Tribunal de la Competencia, y de alguna manera hay algunas excepciones en el tema de la competencia. Y yo creo que la ley de la cadena alimentaria, que fue muy descafeinada en su día, debería de revisarse, a ver si éramos capaces de mejorarla. Insisto, para mejorarla, nosotros entendemos que también, o al menos yo entiendo, que eso de fijar precio por ley no tiene sentido y es una aspiración que conduce a la melancolía, porque eso no va a funcionar. No va a pasar. ¿No? Pero tenemos que intentar, de alguna manera, equilibrar las fuerzas que rigen en el mercado. Y esto es lo que obviamente no se cumple. Yo empezaría por la ley de la cadena alimentaria. Después, cuando lo poco que hay de esa ley, que se cumpla. Es que muchas veces ya hay poco, pero es que además no se cumple. Luego creo que habría que hacer una llamada también a la distribución para decir, oigan ustedes, vamos a ver, consideren ustedes que el sector tiene que vivir para que ustedes puedan tener ese producto de calidad. Y luego el ciudadano me parece que es absolutamente fundamental, que valorice lo que compra. Claro, y que sea consciente y que diga, oye, esto de dónde viene, y que de alguna manera le exija a la distribución cierta, digamos, equidad en el reparto de las cosas que se establecen. Y luego también tenemos los ciudadanos que ser conscientes, y esto no es popular, pero hay que decirlo, cuando establecemos tantos límites a la producción, no podemos querer que eso no tenga un coste para el ciudadano. Y lo que no puede ser, y es una vez más que lo he dicho antes, es que estemos compitiendo con gente que no tiene esos estándares, ni de calidad, ni de esto laboral, ni de tantas cosas, ¿no? Y eso es lo que hemos dado a llamar siempre la reciprocidad. No me pidas
a mí lo que no estás pidiendo a quien compite conmigo, porque es que eso no es razonable. Pues esperemos, don Ricardo Serra, vicepresidente de Asaja a nivel nacional, presidente de Asaja en Andalucía, que por lo menos hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, que está en Andalucía, concretamente en Almería, pues pueda tener ese contacto con alguna organización agraria que se necesita. Gracias, mucha suerte, de verdad. Muchas gracias y vuelvo a reiterar una vez más que a los agricultores estas situaciones no nos gustan, pero tenemos que hacerlo un poco para llamar la atención de un sector que lo está pasando realmente mal. Lo comprendemos. Muchas gracias por estar en Canal Sur. Señores, vamos a